Hola a todos. A continuación vamos a realizar un ejercicio de sistema combinacional o también llamado lógica combinacional. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Una tolva de arena es alimentada a través de 4 cintas transportadoras de 50, 150, 250 y 300 kilogramos por minuto, respectivamente. La salida de la tolva tiene 4 válvulas de 50, 100, 200 y 400 kilogramos por minuto respectivamente. Se nos pide diseñar el control de las válvulas de salida de la tolva, de tal forma que el caudal total de entrada sea igual al de salida, teniendo en cuenta que nunca podrán estar arrancadas más de 2 cintas transportadoras. El ejercicio se divide en 3 partes. En el presente vídeo realizaremos las 2 primeras, que son las siguientes. Apartado 1. Obtener la tabla de verdad del control de las válvulas, rellenando la tabla que adjuntaremos después. Y en la segunda parte se nos pide obtener las ecuaciones lógicas del control de las válvulas, de 100, 200 y 400 kilogramos por minuto, simplificando por Carnot. Bien, en un próximo vídeo realizaremos la tercera parte, que será diseñar el diagrama, el programa ladder para un autómata programable que ejecute las ecuaciones de control de las válvulas y la tabla de asignación de entradas y salidas. Entonces, para no hacer muy largo el presente vídeo, el apartado número 3 lo haremos en un futuro vídeo. Empezamos. Bien, ya estamos en la plantilla que hemos hecho para la ocasión para hacer la tabla de verdad de las cintas transportadoras y de las válvulas. Entonces, recordando los datos del ejercicio, en las cintas transportadoras hay una capacidad, siendo esta de 50, 150, 250 y 300 kilogramos. Y luego las válvulas sería de 50, 100, 200 y 400 kilogramos minuto. Entonces, como en la condición, recordemos, se pide que no funcionen simultáneamente más de 2 cintas transportadoras, siempre tendremos que tener en cuenta esta condición para que el caudal de entrada siempre sea igual que el caudal de salida. Y con la dificultad que entraña el que la capacidad de las válvulas no es exactamente el mismo que el de las cintas transportadoras. Entonces, simplificando la tabla de verdad, haremos en primer lugar la parte izquierda, que es la de las cintas transportadoras. En esta columna grande, en esta columna de 4 columnas y 16 filas, ahora explicaremos por qué son 16, aquí escribiremos los dígitos del diagrama o del mapa de Carnot, que lo veremos justo después de ver la tabla de verdad. Entonces, se basa en un sistema binario, en un sistema de dígitos binarios, es decir, de ceros y unos. Entonces, como tenemos 4 variables, hay que pensar que serán en total 16 filas, porque 4 por 4, 16. Y una manera de empezar a escribir, en este caso, la columna de cintas transportadoras, porque corresponde a las cabeceras de las columnas y de las filas del mapa de Carnot, escribiremos de manera consecutiva ceros y unos. Entonces, como tenemos 16 filas, haremos grupos pares, siendo estos de mayor a menor. Es decir,
Si solo tenemos ceros y unos y son 16 filas, empezaremos escribiendo 8 ceros y luego 8 unos, de esta manera. 0, sale subrayado, vamos a quitarlo. 0, 0, y así sucesivamente hasta, a ver el ratón, ahora, hasta copiar 8 filas. 2 y 6, 8. Le damos a pegar. Y aquí tenemos los 8 ceros. De tal manera que nuestra columna de cintas transportadoras va tomando forma y luego iremos resolviendo la columna de las válvulas, que ahí sí que tenemos que pensar en lo que tenemos que escribir según las condiciones que nos haya dado el ejercicio. Entonces, haciendo lo que hemos comentado anteriormente, de que como son 16 filas, escribimos a base de ceros y unos agrupaciones pares de mayor a menor, aquí serán 8 ceros y aquí serán 8 unos. Vale, 1. Y hacemos lo mismo con las demás filas. Centramos. Bien, ya tenemos los 8 ceros y los 8 unos. Y en la columna de la B haremos lo que hemos comentado. Exactamente igual que la columna de la A, y con la única salvedad de que en lugar de grupos de 8 serán grupos de 4. 0, 0, 0, 0, y aquí será 1, 1, 1 y 1. Y así sucesivamente hasta formar en total 4 grupos. Ceros, unos, ceros y unos. Bien. Haciendo esto, se nos tiene que quedar de la siguiente manera. Bien. Haciendo lo que hemos comentado, se nos queda rellena la columna de las cintas transportadoras a base de ceros y unos de la manera que hemos explicado. Recordar que estos ceros y unos luego se verán representados en el mapa de Karnaugh, en las cabeceras, tanto de las filas como de las columnas del mapa. Bien, ahora que ya tenemos esto y siguiendo los requisitos, las condiciones del algoritmo, hay que rellenar la tabla de verdad. Luego, como en la primera fila son todos ceros, es de pensar lógicamente que las salidas en las válvulas será todo ceros. ¿Vale? Son todos ceros. Y ahora, en esta combinación que solamente entraría caudal por la cinta transportadora D, la que tiene 300 kilogramos por minuto, ¿aquí qué tendríamos que poner en la fila respecto a las válvulas, según las cantidades del caudal? Bueno, pues en este caso es bastante obvio. Como entran 300 kilos por la cinta transportadora D, sería sumar las válvulas B más C, porque serían 100 más 200, 300 kilos, que son estos 300 kilogramos de la cinta transportadora D.
Luego, como esa base de unos y ceros, aquí ponemos un 1, aquí otro, y en las otras celdas 0. Bien, siguiente fila. Nos dice que está en funcionamiento la cinta transportadora C, la que tiene 250 kilos. Entonces, ¿qué tendremos que poner en la fila de las válvulas de salida? Pues como son 250 kilos, sería 200 de la válvula C más 50 de la válvula A. Luego estas que suman se ponen 1 y en las demás 0. Hacemos una fila más y luego rellenamos la tabla completa. Bien, fila de 0011. Sumando las cantidades de 250 más 300, suman 550. Luego, ¿aquí qué valores tendremos que poner en la fila de válvulas? Pues cabe pensar que tienen que ser 500. Luego sería, son 550. Luego 550 correspondería a 50, que serían 50 kilos, 100, 150 y 400 ya sumaría los 550 y la restante 0. Y esto sumaría los 550 de esta condición. Y ahora vamos a rellenar toda la tabla para ver cómo quedaría. Bien, pues ya hemos rellenado la columna de las válvulas. Están todos los unos y ceros en las celdas correspondientes. Y ahora vamos a explicar algunas filas para entender cómo se ha rellenado y además por qué está en rojo. Bien, habíamos comentado anteriormente que, por ejemplo, para que se dé la condición de que funciona la cinta transportadora de la que tiene 300 kilogramos, se tenían que accionar las válvulas de salida B y C, es decir, las que suman 100 y 200 kilogramos, que suman los mismos kilos que la cinta transportadora, recordando que la condición del algoritmo es que salga lo mismo que entra. Y además con el requisito de que solo funcionen al mismo tiempo dos cintas transportadoras simultáneamente, como mucho, dos. Entonces, por ejemplo, esta fila, la que tiene estos dos unos rojos, sería porque sería la situación que está funcionando las cintas transportadoras D y A, es decir, las que suman 300 más 50, 350 kilos. Luego, para que fuese el mismo caudal de salida, serían las válvulas C, B y A, sumando 350. Bien, esto queda claro. Ahora, aquí hay una serie de unos y letras en rojo. ¿Por qué está en rojo? Sencillamente porque como en el siguiente apartado, el segundo, de los tres que tiene el ejercicio, nos pide que se obtengan las ecuaciones lógicas del control de las válvulas 100, 200 y 400 kilos, es decir, de las válvulas B, C y D, entonces para simplificar y tenerlo más, digamos, mejor en pantalla, más presente, pues ya lo subrayamos en rojo para tener en cuenta que luego tendremos que sacar las funciones, las ecuaciones lógicas de solo estas tres válvulas, de la B, C y D. Entonces, en resumen, estas combinaciones que están en rojo son las que representan las
funciones, ecuaciones lógicas que se harán después. Y ahora seguimos con el siguiente apartado. A continuación haremos el mapa o diagrama de Carnot para después ya sí sacar las funciones o ecuaciones lógicas. Bien, como habíamos dicho antes, en las cabeceras de las columnas y de las filas están los ceros y unos que hemos puesto ya en la tabla de verdad. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, arriba están representados los dígitos de las cintas transportadoras A y B. Y a la izquierda están representados las de la C y la D. Fijémonos que está en minúscula para decir, representar que se corresponde a las cintas transportadoras. Vale, tenemos la tabla de verdad y aquí tenemos la columna de cintas transportadoras A, B, C y D. Vale, por ejemplo, en la primera fila no, porque son todos ceros y parece muy obvio. Entonces veamos la siguiente, que está representada por 0, 0, 0, 1. Bien, esta fila es equivalente en el mapa de Carnot a la siguiente combinación. 0, 0 de AB, 0, 1 de CD. Entonces, ahora que sabemos que se corresponde a esta celda, veamos en la tabla de verdad lo que tiene puesto. Volvemos a la tabla de verdad y aquí tenemos. Para combinación 0, 0, 0, 1, aquí da 1. Entonces, en la combinación 0, 1, 0, 0, o sea, perdón, sí, era esta fila. 0, 1, 0, 0 da 1. Luego ese 1 lo representamos ahora en el diagrama de Carnot de la siguiente manera. 0, 1, 0, 0 igual a 1. Vale, ponemos nuestro 1. Ponemos nuestro 1 un poquito más grande para que se vea mejor. Y aquí tenemos el 1. Ahora veamos la combinación, por ejemplo, siguiente, ¿vale? Que va a ser la 0001. Nos vamos primero a la columna de cintas transportadoras, que pone 0001, nos da un 1. Entonces, en el diagrama de Carnot hacemos lo mismo. En la celda que se corresponde a 0001 ponemos el 1. Bien, ya tenemos nuestro 1. Ahora vamos a ver otra combinación. Por ejemplo, siguiendo con los dígitos de AB, 00, pues la siguiente. 0011, a ver qué nos sale. Nos vamos a 0011, da 1.
Luego, aquí ponemos 1 también. Estamos viendo todo unos. Ahora vamos a ver alguna combinación que nos dé 0, para ver por qué da 0. La primera parece muy obvio, ¿no? Es 0. Luego vamos a ver, por ejemplo, la de 1, 1 y 1, 1. A ver qué sería. Volvemos a la tabla de verdad y vamos a la combinación de 4 unos. Pues aquí nos da todo 0. Entonces, en la combinación de los 4 unos sería 0. Bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, la combinación de los dos dieces. 10, 10. Volvemos a la tabla de verdad y vemos la combinación 10, 10. Da 1. Recordemos que estamos haciendo el diagrama de Carnot de la válvula B. ¿De acuerdo? Por eso me estoy basando en si en la columna de la válvula de salida B está puesto un 0 o un 1. Si hay un 1, se correspondería con un 1, evidentemente, en el diagrama de Carnot. Luego, en esta combinación de los dos dieces, que lo hemos llamado así, 10, 10, da 1. Pues en el diagrama de Carnot lo ponemos 10, 10, un 1. Y nos faltaría a priori un 1 más. Vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 unos. Bien, pues hacemos lo mismo con la siguiente combinación y ya rellenamos el diagrama de Carnot. Bueno, pues ya hemos rellenado el diagrama de Carnot de la válvula B y se nos quedaría de la siguiente manera. Sería todo ceros excepto los unos que recordemos son los unos, de la columna B de la válvula de salida. Entonces ya tenemos el diagrama relleno y ahora vamos a ver la lógica de por qué se hacen esta especie de círculos o elipses si se agrupa más de un 1. Entonces empezamos por el primero, por el verde, por ejemplo. Aquí vemos que se agrupa, vale, decir que en los diagramas de Carnot solamente se pueden agrupar círculos o elipses de 2, 1. No pueden hacerse de más de 2. ¿De acuerdo? Sería incorrecto. Ahora bien, la combinación de dos unos se puede hacer de distintas formas. Es decir, si los vemos aparentemente consecutivos, como es el caso de la elipse verde, pues se ve muy claro, pero al ser un mapa bidimensional, se puede hacer también de lado a lado, de punta a punta, digamos. Por ejemplo, en el caso rosa, se puede apreciar que el círculo no está totalmente cerrado después de un 1, porque se enlaza, se solapa a este 1, que sería el del lado opuesto. Entonces, aunque estén separados, realmente están juntos. Por eso se hace un semicírculo y lo que significa es que están realmente unidos. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el rosa. El amarillo no tiene más explicación porque es un 1 solo y lo mismo pasa con el azul. Y se tendría que hacer exactamente lo mismo para las válvulas que nos pide también el apartado del ejercicio, que sería para la válvula C y para la válvula D. Ahora veremos el resultado cómo queda. Y la válvula D. Serían los tres diagramas de Carnot de las tres válvulas que nos pide el ejercicio. Y a continuación vamos a explicar las ecuaciones lógicas, esta función que hemos extraído. Vamos a decir por qué
en algunos sumandos aparece, bueno, en este caso aparecen las 4 variables y según se puede observar, se ve que hay unas variables que están primadas y las otras que no. Así que a continuación vamos a explicar, ya teniendo el diagrama de Karnaugh relleno completo, la extracción de las ecuaciones lógicas. Bien, para no hacer muy largo el vídeo, voy a explicar a continuación la extracción de la función lógica de la válvula B y la explicación serviría para la válvula C y para la válvula D. El razonamiento es exactamente igual y además la válvula B nos viene bien porque según se puede apreciar, hay sumandos en que aparecen 3 variables y otros que aparecen 4 variables. Así que explicando esta válvula nos sirve para las demás y no se nos hace tan largo el vídeo. Bien, pues vamos a ello. De acuerdo, válvula B, ecuación lógica. Según vemos hay 4 sumandos. Pues lo primero que tenemos que pensar es que hay 4 sumandos porque hay 4 círculos. El verde, el rosa, el amarillo y el azul. Y para su mejor comprensión, en la ecuación he puesto los sumandos según este orden, de forma ordenada, siendo el primero del verde, segundo el del círculo rosa, perdón, luego el tercero el del círculo amarillo y el cuarto del círculo azul. Vale. Sabiendo a qué círculo corresponde cada sumando, ahora vemos por qué salen 3 variables y algunas primadas y otras no. Pues vamos a ello. Bien, centrándonos en la elipse de color verde, en el 1 superior de la elipse, ¿vale? Centrémonos en la elipse verde. En este 1 se especifica la variable A según el siguiente razonamiento. Vale, como para este 1 la A vale 0 y el otro 1 de la elipse verde, la A también vale 0, se pone la variable y además se prima. Se prima porque es 0. Si fuese el mismo razonamiento, pero en lugar de 0 fuese 1, se colocaría pero sin primar. De acuerdo, pero para no hacernos un lío, vayamos paso por paso. Centrándonos en la elipse verde. Bien, se pone en la ecuación la variable A porque el 1 de arriba vale 0 y el 1 de abajo vale 0 también. Entonces, como coinciden los valores, se especifica la variable y al valer 0 se prima. De acuerdo, vamos con la siguiente variable, la B. Pues es exactamente igual. En la variable B, el 1 de arriba vale 0 y el 1 de abajo sería 0 también. Entonces, como se repiten los valores y además es 0, se refleja en la ecuación y además de forma primada. Bien, hemos visto las variables A y B. Ahora vamos a por las C y D. C, ¿por qué no aparece C? Bien, porque para el 1 superior de la elipse verde, centrémonos que estamos en la verde para no liarnos, el valor de la C sería 0. Y el valor de C para el otro 1 ya no es 0, sino 1. Entonces, al ser de otro valor, al ser distintos ya no se refleja en el sumando de la ecuación lógica. Entonces, al no aparecer, ya no hace falta explicar si se prima o no se prima, evidentemente. Entonces, como los unos valen distinto para la variable C, o dicho mejor, de otra manera más correcta, como
la variable c vale distinto para cada uno, no se refleja en el sumando. Y es por eso que no lo reflejamos. Entonces, siguiente variable, la d. Pues hacemos lo mismo. Como el 1 de arriba vale 1 y el 1 inferior también vale 1, se refleja, pero sin primar, porque vale 1. Si fuese 0, se reflejaría primando. Y hacemos lo mismo con el círculo rosa y ya entendemos los siguientes valores. Bueno, el rosa, el círculo que está dividido. La variable a, que es la primera, ¿por qué no aparece? Bien, pues vamos a ver a ello. El primer 1, la a vale 0. Y para el otro 1, la a vale 1. Entonces, como 0 y 1 son distintos, no se refleja en la ecuación, por eso es que no aparece. Y la variable b, pues lo mismo. Como en el 1 primero, este de la izquierda vale 0, y en el otro 1 la b sigue valiendo 0, es decir, se repite el valor, se refleja en la ecuación, y como vale 0, se prima. Y así sucesivamente con todas las variables y todos los sumandos. Y vamos a ver solamente el caso de un 1, o sea, del círculo de una sola cifra para ver por qué aquí sí aparecen las 4 variables. Bien, pues como en el círculo solamente aparece una cifra, solo hay un 1, no hay 2, pues entonces cabe pensar que se van a tener que reflejar las 4, porque al no haber otro no se puede comparar. Entonces tienen que aparecer las 4. Siempre que el círculo refleja un solo 1, siempre saldrán las 4 variables o las variables que tengamos en cuestión. Y simplemente vamos a ver por qué se prima, por qué no se prima. Bien, en este 1 amarillo, la a que vale 0, pues por eso la a se prima. La b que vale 1 se refleja pero sin primar. La c, 0, pues se escribe primando, y exactamente lo mismo para la d que vale 0, se prima. Y bien, esa sería la explicación de por qué se refleja unas variables u otras y por qué se prima, y al final sumaría, o sea, formaría, queremos decir, esta ecuación lógica de la válvula B. Aquí tendríamos lo mismo para la válvula C, su diagrama de Carnot con la extracción de la ecuación lógica. Y ya por último, la última válvula que nos piden, siguiendo el orden alfabético, que sería la D. Su diagrama de Carnot y la extracción de la ecuación lógica. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de las dos primeras partes de este ejercicio de sistema combinacional, en el que hemos explicado cómo se puede obtener una tabla de verdad según unas condiciones y luego obtener las ecuaciones lógicas mediante lo que es el diagrama de Carnot o el mapa de Carnot, también llamado así, y ya con ello tendríamos unas ecuaciones que son las que nos servirán para luego poder hacer el programa ladder que nos pide el último apartado del ejercicio y que lo veremos en el siguiente vídeo, y ya veremos cómo se escribe este lenguaje de escalera, este diagrama de escalera, y finalmente ya en el simulador de la aplicación TuidoSuite de Schneider se verá si efectivamente funciona bien el algoritmo o no, que para poder hacerlo hemos hecho los dos pasos anteriores y esto luego se tiene que escribir en el diagrama de escalera, ladder, y finalmente comprobar si efectivamente es así o no es así mediante el simulador. Así que sin más, un saludo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.